Nicaragua ha vivido un periodo muy difícil a lo largo de los últimos años. Está sufriendo una dictadura, la dictadura de Daniel Ortega, en que lo acompaña su propia esposa como parte pues, de un dúo que dominan y que buscan dominar completamente la vida política de ese país. Eh, hace algunos años, bueno, en 2021, hubo una serie de detenciones de personajes de la política, algunos porque querían aspirar a la presidencia de Nicaragua, otros simple y sencillamente por expresar puntos de vista contrarios al régimen. Félix Maradiaga, quien era aspirante a una candidatura de oposición a la presidencia de Nicaragua, fue detenido, vamos a estar hablando con él sobre eso, y posteriormente fue liberado, sí, fue liberado este año, pero se le expulsó del país y se le despojó de su nacionalidad. Yo quiero agradecer la presencia en este programa, en la entrevista de Félix Maradiaga. Él es activista político, académico de Nicaragua. Félix, en primer lugar, gracias por recibirnos, por tomar esta videollamada y cuéntanos exactamente por qué te detuvieron, cuál fue el argumento legal que utilizaron para detenerte en 2021. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar sobre la grave situación que sufre el pueblo de Nicaragua. No hubo ningún argumento creíble, fue un arresto arbitrario, tal y como cada una de las detenciones que se ha hecho en Nicaragua desde que Daniel Ortega ha llegado al poder y ha querido desmontar a la oposición democrática. En el caso de las personas que fuimos llevados a juicio, en mi caso fue con un grupo de 6 personas más, se argumentó traición a la patria, es decir, menoscabo a la integridad territorial. Un artículo dentro del Código Penal nicaragüense que solo aplicaría para contextos de guerra civil o contextos en los cuales hay un cercenamiento del territorio nacional. En otras palabras, se trató de asociarnos a una supuesta conspiración de gobiernos extranjeros contra el régimen de Daniel Ortega y posteriormente fuimos condenados a 13 años de cárcel. Yo estuve 611 días en detención arbitraria. Cuéntanos cuáles fueron las circunstancias, cómo era esa cárcel, en qué condiciones estabas. Sé que tu esposa Berta Valle ha escrito sobre el tema. Cuéntanos tú, ¿cuáles eran las condiciones carcelarias? Una cárcel verdaderamente inhumana. Es triste que en América Latina, a estas alturas de la historia, existan lugares en donde todavía se le pueda privar a los seres humanos de la libertad en condiciones tan extremas. Durante 611 días nunca tuve acceso, a pesar de tantas insistencias, a ningún material de lectura, a ninguna comunicación por escrito, por un asunto de fe, solicité en todo momento la Biblia, no se permitió la Biblia. Los primeros 84 días de mi detención estuve legalmente desaparecido, pues no se reportaba el lugar en el que yo estaba. El primer año la alimentación fue sumamente deficiente. En el día de mi captura recibí una golpiza bastante severa y no fue sino hasta el día 85 de mi captura que pude ver por primera vez a una familiar a la que le pude dar información básica de mis condiciones. Se me negó en todo momento una llamada telefónica con mi esposa, con mi hija, no se me permitió ninguna carta y además de eso jamás tuve acceso a un abogado a lo largo de todo mi periodo de detención. Finalmente, en el mes de diciembre del año pasado, cuando ya estábamos próximos a ser liberados, cosa que no sabíamos, sorprendentemente empezaron a cambiar algunas condiciones, particularmente la alimentación. Te menciono que durante los primeros meses de mi arresto yo perdí casi 60 libras de peso y estuve una buena parte de la primera fase de mi arresto en confinamiento en solitario. Félix, veo que llevas en tu solapa una bandera nicaragüense, pero la dictadura te privó de tu nacionalidad, ¿no es así? Te despojó de la nacionalidad nicaragüense. Cuéntanos por qué sigues usando esta bandera nicaragüense. Porque Nicaragua la llevo en el corazón, la llevo en la sangre, la llevo en el alma. A mí me tocó, como muchísimos nicaragüenses de mi generación, defender mis principios, mis valores, mis ideas de libertad con mucho sufrimiento. Fui parte de la generación que sufrió el desplazamiento de guerra. De hecho, durante mi infancia atravesé el pueblo de México, el país de México, que lo quiero muchísimo. Pasé por México como parte de la primera ola de niños indocumentados
buscando refugio en Estados Unidos y fue años más tarde que regresé a Nicaragua para tratar de reconstruir una vida y buscar la oportunidad de crecer en libertad. Mi apego a Nicaragua ha sido básicamente mi propósito de vida y además de eso mi sueño de que mi país tenga democracia. El despojo de la nacionalidad es algo arbitrario y no considero que esa reforma constitucional y esas leyes que supuestamente me desnaturalizan y me quitan la nacionalidad a mí y a otras 316 personas no tienen absolutamente ninguna validez. Así que llevo esta bandera no solo acá, la llevo en el corazón. Félix, lo curioso del caso es que Daniel Ortega luchó contra la dictadura de los Somoza y pareció en un momento que, pues, que encabezaría un gobierno de libertades. Cuéntanos qué pasó, qué transformó a Daniel Ortega de ser un luchador por la libertad, o eso nos decía, a convertirse en un dictador, quizás peor incluso que los Somoza. Sí, efectivamente, peor que los Somozas. Dice un viejo adagio que aquellos que se llenan de odio terminan convirtiéndose en lo que odian. Yo siempre he creído como un opositor al Frente Sandinista toda mi vida, no solo por el sufrimiento que tuvo mi familia en los años 80, sino por los desaciertos de ese partido político-militar, de que el sandinismo nunca tuvo un verdadero propósito democrático. De hecho, heredó muchas de las estructuras y de los comportamientos de la dictadura. Pero esa es otra historia. Analizando directamente el caso de Daniel Ortega, sí hay que decirlo con toda claridad, Daniel Ortega incluso se aleja del mismo sandinismo en el sentido de que él lleva a la cárcel a aquellos que en algún momento fueron sus compañeros de guerra. Debo contarte que uno de los momentos más duros de mi encarcelamiento arbitrario fue ver morir frente a mí poco a poco a el comandante Hugo Torres, que había sido un héroe de guerra en dos ocasiones, participó en actividades militares, una de ellas para liberar de la cárcel a quien entonces era un joven, a Daniel Ortega. Y Hugo Torres murió en la cárcel de manera bastante sospechosa, pero debo decir también que Hugo Torres, a pesar de nuestras diferencias en muchos aspectos ideológicos, siempre fue un caballero y era una perfecta explicación de un sandinismo democrático, algo que no tiene que ver absolutamente con lo que representa Daniel Ortega. ¿Cuál es el papel de Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega? Una mujer que es cómplice de crímenes de lesa humanidad, como lo dice recientemente el informe del grupo de expertos de la ONU, que en su punto concluyente establece la principal responsabilidad por más de 325 asesinatos, no solo en Ortega, sino en su esposa Rosario Murillo. Ella está compartiendo el poder, sé que es vicepresidenta de la República en estos momentos, pero ¿comparte el poder con Daniel Ortega o él lo detenta de manera unilateral? Él lo ha definido claramente como una copresidencia, así lo dijo en una de sus intervenciones más recientes. Algunos analistas han dicho de que Rosario Murillo realmente es quien controla los hilos del poder, pero me parece que es una forma de exculpar a Daniel Ortega. Daniel Ortega, a pesar de su avanzada edad, a pesar de sus desaciertos y de sus crímenes, no se le puede exculpar y decir de que no tiene el control de la situación política en Nicaragua. En Nicaragua no pasa nada, políticamente hablando, que no sea aprobado por esa pareja. O sea, ellos gobiernan en conjunto. ¿Qué viene ahora para Nicaragua o para quienes esperan poder establecer nuevamente un régimen democrático en Nicaragua? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué van a hacer tus colegas? ¿Qué planes tienen? Bueno, quisiera empezar respondiendo por la segunda parte de tu muy oportuna pregunta. En el caso de aquellos que hemos tomado esta ruta de la no violencia, de la resistencia cívica y de la búsqueda de democracia, lo vamos a hacer sin cansancio hasta lograr ver una Nicaragua libre. Yo te quiero decir que de esas cárceles he salido con más convicción de luchar por Nicaragua. He trabajado fuertemente en mis emociones para no llenarme jamás de odio y pensar que es fundamental tener una Nicaragua en donde incluso los hijos y los nietos de mis carceleros, los nietos de quienes han torturado a sus hijos, tengan un país en democracia, porque no estamos trabajando por una nación que solamente le dé oportunidades a un sector del país. Así que ese es el compromiso. Ahora, ¿qué va a pasar? Lamento no tener las respuestas. La situación es bien compleja. Más de 600.000 nicaragüenses han sido forzados al exilio. 3.000 organizaciones no gubernamentales están cerradas. Hay más de 37 presos políticos todavía en la cárcel, incluyendo mi buen amigo y obispo de la diócesis de mi ciudad,
el obispo Rolando Álvarez, que está encarcelado y condenado a 26 años de cárcel simplemente por oponerse a subirse a ese avión en el cual fuimos despatriados. Esta es una situación que recientemente hemos terminado de exponer ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra hace apenas 2 días. Rolando Álvarez, el caso de Rolando Álvarez, de hecho, ha llevado también a un rompimiento entre el Vaticano y Nicaragua. ¿Le importa a Daniel Ortega? ¿Tiene eso algún peso? A Daniel Ortega le importa poco porque claramente ha mostrado un total rechazo a la comunidad internacional. Nos decían diplomáticos de muy alto nivel, por ejemplo, en Naciones Unidas, que no conocen en América Latina un régimen más impermeable que Ortega a los buenos oficios de la comunidad internacional. Decenas y decenas de comunicaciones oficiales y privadas que no se han respondido del todo en 3 años. Pero a quien sí le importa es al pueblo de Nicaragua, que es un pueblo mayormente cristiano en donde hay una buena población, una gran parte de la población, diría yo que mayoritaria, que es católica y que no va a tolerar esto que está pasando. Esto ha generado mucha indignación. Félix, ¿cómo te involucraste en la política? Siempre has sido pues un académico, un activista, sí, en defensa de, pues, de los derechos democráticos, pero ¿qué te llevó incluso a considerar la posibilidad de ser candidato en contra de un dictador? Yo creo que fue casi por accidente. En países como Nicaragua, en donde no hay libertades, en donde hay presos políticos, la frontera entre ser defensor de la libertad desde la trinchera académica y de los derechos humanos y por otro lado la acción política es muy tenue. Yo creo de que toda acción de defensa de derechos humanos en ese contexto es una acción política. Y fue así que en el año 2021 una serie de organizaciones estudiantiles, de sociedad civil, de defensores de derechos humanos y grupos ciudadanos que en Nicaragua se han denominado autoconvocados, me pidieron que les representara en esta amplia coalición de unidad nacional. Estábamos preparándonos para competir en una elección primaria. Todos los candidatos que estábamos en esa elección primaria habíamos firmado un compromiso de apoyar a quien resultara electo como el candidato de una oposición unificada, pero Ortega nos arrestó a todos, demostrando con ese arresto de que no está dispuesto a competir en elecciones con ciertas reglas del juego, porque sabe que las perdería. Ortega no tiene ninguna legitimidad y ningún apoyo popular. El gobierno de Estados Unidos ha denunciado la situación allá en Nicaragua, pero pues no parece que en estos tiempos pueda hacer mucho más de eso. ¿Qué has dicho tú, qué has hablado con pues, los representantes del gobierno estadounidense con los que te has encontrado? Es fundamental que Estados Unidos actúe acompañado de América Latina, que actúe acompañado de países como México, como Chile, como Colombia, como Argentina, porque esa acción multilateral de aislamiento del régimen es mucho más contundente. Y además de eso, sanciones enfocadas en golpear la billetera de Ortega, particularmente industrias como la del oro e industrias que están relacionadas a las empresas que maneja la familia Ortega. Yo quiero agradecerte, Félix Maradiaga, académico, político nicaragüense, preso político en la dictadura de Daniel Ortega, expulsado ahora del país y privado de su nacionalidad. Te mando un fuerte abrazo y buena suerte en tus intentos por convencer al mundo de los Muchas males de esta gracias. dictadura. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.